Quisiera empezar mi intervención con una excelente noticia para todos los peruanos. En el año 2023, este gobierno ha llevado agua potable a 600.000 compatriotas y 700.000 hoy tienen servicio de saneamiento, lo que significa que en tan solo un año hemos cerrado la brecha en 1%. Sin embargo, actualmente vivimos épocas de turbulencia política y parece que ya nos hubiésemos acostumbrado a ello. Esto es producto de una pugna de poderes e intereses personales. Es algo que yo resumo sin ánimo de confrontación, pero con la firmeza que me caracteriza, la dictadura de la suspicacia, de la sospecha y del recelo. Lo que debería primar, señor presidente, estimados congresistas, en una democracia es el diálogo franco y abierto, y en ello debería basarse la razón de nuestros actos, dejando de lado las acusaciones basadas en especulaciones para ocuparnos de lo verdaderamente urgente, que es el cierre de brechas. Nuestro esfuerzo y nuestra meta debe ser la integración social, territorial y, sobre todo, la construcción de nuestra patria. En ese empeño pongo mis limitadas capacidades cuando estoy con las poblaciones más apartadas del Perú. Sobre el agua, se me acusa de privilegiar los intereses de las empresas en vez del interés público, cuando en realidad lo que busco es justamente lo contrario, es atender el interés de los más pobres, de los que no tienen agua, de generación en generación, peruanos que están excluidos de un derecho constitucional. Por su intermedio, señor presidente, hago entonces una pregunta respetuosa a la representación nacional. ¿Acaso no podemos reconocer que el sistema de provisión de agua potable y saneamiento ha fracasado? ¿Tanto nos cuesta admitirlo? Si te cuna y baluarte de la democracia, señor presidente, por su intermedio, pido a toda la representación nacional que se apruebe la ley de acceso universal al agua potable. Es una ley histórica que nos reconcilia con nuestra gente. Como dije anteriormente, en el año 2023 este gobierno ha llevado agua potable a 600.000 compatriotas y 700.000 de ellos hoy tienen servicio de saneamiento en sus casas. Esto significa que hemos cerrado en 1% la brecha. Si hemos logrado esa cifra sin estas dos reformas medulares, hago entonces la pregunta: ¿imaginan ustedes lo que podremos hacer si con ellas las implementamos? Estimados señores congresistas, podemos discrepar, pero no enfrentarnos. Debemos de extirpar de raíz ese nefasto dicho popular que dice que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. La ministra Ania Pérez de Cuellar, con quien nos une una amistad, y sabe perfectamente el gran respaldo que tiene con nosotros en el Congreso de la República. Pero delante de ella, vuelvo a repetir lo que les dije. Si bien es cierto, han hecho uso de la palabra 4 dirigentes, que son dirigentes de los esquemas de agua potable y saneamiento de Lima y Callao. Yo lo que les he señalado es que hoy día tiene que haber un compromiso formal entre la ministra y el Congreso de la República. Bueno, muy bonito el discurso de la señora ministra, pero lamentablemente está lleno de falsedades. Dice que atiende a todos los congresistas. Desde el mes de septiembre estoy tocando las puertas del ministerio con el alcalde de Laredo y no nos abre la puerta. De septiembre a diciembre cambiaron 4 directores en vivienda. El 12 de febrero de este año le envié un oficio pidiendo cuentas sobre la actitud del señor Hernán Navarro, viceministro de Vivienda, sobre los cientos de módulos temporales de vivienda de familia que resultaron damnificadas por el ciclón Yaku. En Carnavio y Casagrande siguen tomando agua de subsuelo, igual en Chepén y en Pacasmayo, 3 meses al año toman agua con lodo, señor presidente, agua con lodo en Pacasmayo, sí, claro, no se asombre, la verdad, en pleno siglo XXI. Entonces, ¿dónde está el factor que dice que a todo le va a abrir la puerta, un perro inclusivo y tanto tema? Yo, ¿cuántas veces ya ahí tengo los WhatsApp, he pedido a la señora ministra que me abra la puerta?
Estoy de viaje, estoy en Consejo de Ministros, hable con mi coordinador, tiene 2 coordinadores vivienda. Uno me dice una cosa, el otro, y hasta se ponen groseros. No le he dicho que la ministra está de viaje, ¿cómo le va a entender? Porque de repente hay un empoderamiento, pues no. Como saben que al final acá muchos van a votar en contra de la interpelación, pues puede decir muchas cosas, pero no es la verdad. Usted a mí, señora ministra, no me abre la puerta, y ahí tengo los WhatsApp, y sus coordinadores son unos groseros, porque no saben con quién están tratando. Usted ha venido aquí a pedir respeto, dígale a sus coordinadores que respeten. Ahora, otro tema más, en la oficina desconcentrada de vivienda, ya que se habló de corrupción cero, en tiempo de pandemia, me han informado que gastaban 8.000 soles mensuales en combustible. ¿Quién manejaba en tiempo de pandemia, señor presidente? 8.000 mensual todo el tiempo de pandemia. El ministerio, de manera inconsulta, pretende quitarles la administración a estas JAS, pese a que su funcionamiento es mucho más eficiente y económico para el país, y mucho más económico incluso los que administran las EPS. Lamentablemente ahora pretenden despojarlos para dar paso a la privatización, con una ministra que hace oídos sordos a los pedidos de modificatoria de la mencionada norma. Ahora son invisibilizados. ¿Y cuál es el motivo? Que toda la administración del agua sea administrado por un privado. Ello solo encarecerá el servicio del agua, haciendo que crezcan los índices de pobreza en nuestro país. Por ello exigimos, a nombre de todas estas organizaciones y fundamentalmente de las JAS, que este reglamento, si es que lo están elaborando y como ya lo anunció, sea un poco más meditado y que tenga un sentido crítico la señora ministra, para que precisamente este reglamento aún no se promulgue, no se señale. En segundo lugar, la derogatoria de este decreto legislativo. Y existen muchas propuestas de iniciativas legislativas que muchos congresistas, incluido el que hable también el congresista Ilis López de la región Junín, hemos presentado estas iniciativas legislativas respecto a la derogatoria de este decreto legislativo. Gracias, congresista. Se interpela a la señora ministra porque se dice que quiere privatizar el agua o que querría privatizar el agua. Pero prueba de ello, señor presidente, no hemos visto, no lo hemos leído en la interpelación. Solo hemos leído o salta a grandes rasgos la primera pregunta, la diferencia entre concesión y privatización. Es una de las preguntas que resalta en la moción de interpelación. Y también reclama sobre una propuesta en el reglamento cuando el sector, el Ministerio de Vivienda, aún está dentro de los plazos para promulgar esta norma. Entonces, nos preocupa el rumor de una privatización y no se ofrecen prueba de ello más allá de discursos. Asimismo, preocupa que no se publique un reglamento cuando los plazos para ellos no han vencido. Huelgan comentarios sobre la finalidad en esta interpelación, señor presidente. Y Fuerza Popular, siendo objetivo, el decreto legislativo 1620 no menciona o hace alusión a la privatización del agua potable. Lo que sí deja claro es que las asociaciones públicas privadas ya existen y deben de ser fortalecidas. El sector público y privado deben trabajar juntos. Necesitamos capital y recursos humanos para mejorar los servicios públicos que se le ofrece a la ciudadanía, sobre todo a las más vulnerables. Ese, señor presidente, debería ser la discusión central, no una moción que consideramos nosotros sin sustento. No quiero dejar pasar la oportunidad, señor presidente, a través de usted, para trasladar a la señora ministra una grande preocupación que atravesamos los sullaneros, mis paisanos sullaneros, quienes antes disfrutábamos y gozábamos y reposábamos en las maravillosas aguas del valle del río Chira. Hoy reposamos en el desagüe, señor presidente, a la señora ministra, a través de usted. Los grandes proyectos que se le han prometido a la ciudad, y quiero trasladar esta preocupación que todos los días nos increpa la población de la provincia de Sullana y gran cantidad de asentamientos humanos en la provincia de Piura también, señor presidente. No voy a dejar pasar esta oportunidad para trasladarle la preocupación a la señora ministra de Vivienda. Señor presidente, que la SUNAS define los precios. Claro. En una parte del discurso de la ministra dice, no vamos a subir las tarifas. Pero en otra parte, cuando se le pregunta si es que la concesión va a ser que la tarifa cueste más o cueste menos, dice que la SUNAS define. Yo creo, señor presidente, que la señora ministra es admiradora, tarifariamente hablando, de Telefónica, de los contratos de rutas de Lima. ¿Por qué digo esto? Y con mucho respeto. Porque en el artículo 73 de esta misma norma mencionan el reajuste automático de tarifas, 73.1.
Las prestadoras de agua y saneamiento del ámbito urbano reajustan las tarifas de acuerdo al IPM, índice de precios al por mayor. Este mismo índice de precios al por mayor, señor, está en el contrato de Rutas de Lima, de las concesiones de Rutas de Lima. El mismo tipo de contrato. Y si ha tenido la oportunidad, porque el Congreso le ha dado la responsabilidad al Ejecutivo de normar una ley, ¿por qué no sacaron ese equipo técnico este artículo? ¿El agua va a ser como el peaje que de acá a un año va a tener otro tipo de tarifas? Si el Estado va a cofinanciar. Señor presidente, también se le pregunta si alguna concesión ha sido favorable. Sí, efectivamente. El tema de las aguas residuales de La Chira y otros han sido. Pero ¿por qué no habla de la laguna Huascacocha que ha abandonado Sedapal con el tema de las concesiones? Hay que decir las cosas buenas y las cosas malas si queremos avanzar. ¿Cómo sabe que va a funcionar estas concesiones? Mire, dice que el Estado no va a gastar un sol. Pero en el artículo 110.a menciona facultad de cofinanciamiento del gobierno nacional en la promoción de la inversión privada en los servicios de agua potable y saneamiento. No lo digo yo, lo dice el propio decreto legislativo que han aprobado. O sea, defínanse. Si es que el gobierno no va a cofinanciar, entonces póngalo. El gobierno no financiará ni cofinanciará. Pero acá al revés, ponen, queridos colegas, la facultad de cofinanciamiento. Que todos aquellos que han interpelado a la ministra estuvieran presentes, como también quienes plantearon las mociones de vacancia, pero vemos que aquellos temas que parecen de interés nacional, por lo visto no son tantos y algunas veces parecieran que son motivaciones de carácter político. La verdad es que quizás lo que voy a decir para algunos sea políticamente incorrecto, pero lo cierto es que cuando en el país hace muchos años no teníamos servicios de telefonía y todos teníamos que esperar muchos días, meses y hasta años para poder tener en nuestra casa un teléfono. Finalmente, cuando se tuvo la posibilidad de que sean las empresas privadas las que compitan, logramos que podamos tener y acceder a precios competitivos, a que podamos tener la posibilidad de que cada uno pueda escoger al proveedor, al concesionario que quisiera, para tener todos los teléfonos que quisiéramos en el país. Igual ha ocurrido y ocurre con las pistas, con las carreteras, que las que están concesionadas son las que realmente tienen la posibilidad de tener mantenimiento a lo largo de los años de la concesión, porque ese es uno de los elementos fundamentales de un contrato de concesión, que el mantenimiento sea óptimo. Ya hemos visto el grave accidente en la vía de los Libertadores. ¿Quién tiene a su cargo eso? El Estado. Entonces, en este caso, creo que se habla como que se menciona o se estigmatiza que en el caso del agua pudiera existir alguna forma de concesión. Si estamos como estamos, porque tenemos a lo largo de Tumbes, Piura, Lambayeque, Tacna y todos quienes hemos visitado todos los lugares del país, vemos que no existe agua potable para millones de peruanos, es precisamente por eso, porque tenemos al Estado a cargo de esto. Y el Estado lo hace tarde, mal y nunca. Y finalmente es un problema de todos y no es de nadie. Entonces es por eso que debemos de pensar en modelos que, por supuesto, no encarezcan el precio de tal manera que los peruanos no podamos pagar por el agua y que las clases menos favorecidas tengan la posibilidad de tener precios justos, pero no estigmaticemos la posibilidad de que pudiera darse una concesión o pudiera darse algún modelo de asociaciones público-privadas o algo que finalmente haga que vayamos dejando de lado este problema, dejando de lado que durante mucho tiempo y actualmente viene ocurriendo en lugares. Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo semana de representación en las zonas de Tumbes, de Piura, y en asentamientos humanos de Los Órganos, por ejemplo, en la zona San Antonio, José Carlos Mariátegui, Hungaritos, José Peña Quiroga, San Pedro, del distrito de Órganos, tienen 2 pozos. Un pozo está absolutamente malogrado y en este momento está en reparación hace como 2 semanas. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen que proveerse de agua con cisternas que la ministra en su momento ha enviado. Nada tangible y concreto. Lo único tangible y concreto es que el recurso fundamental del agua se quiere privatizar. Así lo diga la ministra, los hechos dicen lo contrario. Y lo que estoy diciendo no tiene que ver con que, por lo menos yo, no es que no quiera el sector privado. Ese no es el problema. El problema de fondo es que el agua es un recurso esencial y fundamental que hay que asegurar para todos los peruanos de manera igualitaria. ¿Y qué es lo que ha sucedido en los últimos datos?
O sea, la red pública de agua, es decir, ese agua óptima para la gente, a la fecha no existe. Más de 300.000 peruanos ven reducido su acceso diario al agua y 745.000 peruanos ya no acceden a un recurso vital todos los días. Y eso es en la gestión de la señora ministra de Vivienda. Así de qué mejora sustancial nos habla, de qué gestión, digamos, de acceso al agua. Y si entramos al tema de vivienda, las cifras son peores. O sea, de qué política distinta nos habla. No existe. Entonces, no vengan a decirnos que aquí hay una cosa maravillosa que hay. Aquí, en la práctica, en lo que hay ministros que se la pasan defendiendo a la señora Dina Boluarte en vez que se concentre en su gestión. Y una cosa final que quiero decir. Las tarifas era una potestad exclusiva y excluyente, en teoría, de SUNAS. Pero pareciera que no lo es, porque si el Ministerio de Vivienda es quien va a determinar los criterios para calcular la tarifa, entonces esta ya no es una facultad exclusiva y excluyente de SUNAS. Entonces hay que ser claros quién es el que tiene la rectoría sobre el tema tarifas. Además también, incluso en un proyecto de reglamento que hay, se dice que la SUNAS establece la estructura tarifaria, pero con opinión vinculante. ¿Por qué es preocupante esto? Porque se puede politizar, entonces ya no es un tema técnico, es un tema político. Gracias. Gracias, congresista. Lamento profundamente que ciertos congresistas hagan una interpretación antojadiza, pero sobre todo ideológica, de lo que les hemos venido a exponer el día de hoy. Ministra, a través de la mesa, por favor. A través de la presidencia, por favor. Nos hemos reunido, señor presidente, nos hemos reunido en reiteradas ocasiones en la Comisión de Vivienda con los equipos técnicos para debatir y exponer los conceptos y criterios que fundamentan el Decreto Legislativo 1620. Vuelvo a repetir a través de su intermedio, señor presidente, que en ningún artículo de la ley, o el decreto legislativo, mejor dicho, se habla de privatización. Y señor presidente, cuando los congresistas mencionan que concesión es privatización, a pesar de lo respondido a su pregunta y a pesar de que existe normativa clara y enfática al respecto, cuando ellos dicen que concesión es privatización, estamos frente a una posición ideológica, que por cierto respeto, señor presidente, pero con la que discrepo. Privatización en el lenguaje castellano y según las normas que rigen en nuestro país no es privatización.